sobre la educación y la tecnología. Maestra, creo que a mí no me mandó mi calificación. ¿No te la he mandado? Ahorita te la mando entonces, ¿sale? Sí, está bien, Luego la gracias. clase te la envío. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre la educación y la tecnología, un pedacito, y luego vamos a hablar un poquito sobre la Ley General de Educación. Para esto, como está muy larga, nos vamos a dividir algunos capítulos, porque creo que si no sería como muy tedioso. Va a haber un momento en el que les voy a enviar el documento y nos lo vamos a dividir por capítulos. Son varios capítulos, en total son 8 capítulos y artículos transitorios, o sea, serían 9. Igual para darles una leída y básicamente hablar un poquito de esto, ¿no? El capítulo 1 se establece esto, esto y esto, en el 2 esto, y conocer un poquito, a lo mejor no todo ahorita, pero tener una visión de lo que es la Ley General de Educación, de qué habla, qué artículos viene, cuáles son sus capítulos, qué nombres tienen, ¿no? Como ir conociendo esta estructura. A lo mejor ya en algunas clases, a lo mejor ya lo han comentado, ya han hablado de a lo mejor ya lo han visto, ya lo han leído. Entonces, pues aquí nada más para hablar un poquito de qué viene, qué dice, qué nos conviene, ya no me acordaba que decía esto, entonces dialogar un poquito sobre esto. Y esta semana, chicas, ya empezamos con lo que es la lectura del libro. Entonces, les estaría subiendo esta semana no primer capítulo, porque lo que estoy haciendo es irlo leyendo e ir resumiendo, y obviamente lo más importante es lo que les enviaría, porque si viene como mucha historia, viene mucha paja, entonces por eso el libro está como muy gordote. Entonces ahora sí que lo más básico, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. La presentación del día de hoy es muy corta, le vamos a dar mayor tiempo a lo que es lo de la ley general, a trabajar con esa partecita, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con lo que es la educación y la tecnología. Hoy en día es algo muy importante, ¿no? Creo que desde hace 2 años fue como que el boom de la tecnología. Muchos aún le teníamos como un miedo, conocíamos unas cosas, otras no, pero pues de repente fue como que llegó la pandemia y todos teníamos que tener tecnología, ¿no? Teníamos que manejar, aventarnos, arriesgarnos a trabajar con esto. Entonces, pues bueno, hoy en día es muy importante. Antes era importante, ahora es más importante, ¿no? También la tecnología, como la educación ha ido evolucionando día con día. Creo que la tecnología actualmente es inmensa, gigante, y hay muchas cosas que conocer de esta, ¿no? Entonces, básicamente nos hemos estado como preparando poco a poco. Dice la diapositiva, la tecnología educativa se puede definir como la variedad de aplicaciones y dispositivos que facilitan la implementación de herramientas tecnológicas dentro de las metodologías educativas. O sea, ya es una herramienta para nosotros como docentes. El beneficio de usar estas tecnologías, pues, es fomentar la colaboración con los chicos. A lo mejor hay más participación. Yo sé de esta red social, yo sé de esta página, yo traigo esto. Entonces, a lo mejor también puede ayudar como de cierta manera para motivar a nuestros alumnos a usar ciertos dispositivos, ¿no? También la exploración de nuevos conocimientos. Aquí los impulsamos a que los chicos tengan esta metacognición, ¿no? De que, me quedé con esta duda, y entonces ya es más fácil. No es como antes, de que, me quedé con la duda y el maestro no me la resolvió, y ya, ni modo, ahí quedó, ¿no? Porque no le puedo preguntar a mis papás porque me van a decir que no puse atención, sino que pues ya tengo el dispositivo y yo solo o solita puedo buscar la información e irme educando, ¿no? Ya ahorita es más fácil. Por ejemplo, les comentaba, no me acuerdo si ustedes a otro grupo, que la semana pasada vimos el texto informativo, y yo les puse de tarea a los chicos que hicieran el texto informativo, ¿no? Pero luego venía el texto expositivo, entonces los fuimos vinculando para que ellos hicieran la presentación de su texto. Y muchos niños me sorprendieron, porque yo no les di el tema, pues ellos solitos, yo les dije, elijan un tema, elijan ustedes y ya, ustedes hagan el trabajo, ¿no? Conforme vayamos trabajando aquí, ustedes van a saber cómo lo van a ir haciendo. Y pues sí, o sea, llegaron chicos y la verdad me sorprendieron porque, por ejemplo, unos chicos hablaban sobre muchos de animalitos, ¿no?
lo más básico y así, ¿no? Lo primero que se les vino como que a la mente. Pero muchos otros, son 32 chicos, entonces muchos, por ejemplo, me hablaron del cáncer, me hablaron de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, de los experimentos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hubo temas muy, muy, muy buenos, ¿no? O sea, también de cierta manera muy culturales, que a su edad ya manejan mucha información. O sea, por ejemplo, el chico que expuso sobre lo de la Guerra Fría, le exponía y les decía que era, por ejemplo, porque se llamaba así, qué países intervinieron, por qué, o sea, mucho conocimiento respecto a este tema de un chico de apenas 10 años. Entonces, y este niño, por ejemplo, él sabe muchas cositas, ¿no? Entonces, él emplea este uso de la tecnología y lo emplea bien, ¿no? Para estarse informando, para investigar más, no se queda con dudas, sabe mucho respecto a lo que es la historia, sobre geografía, y hay varios niños que la verdad a mí me sorprendieron por la inmensa información que manejan, y buena información aparte, ¿no? Entonces, esto de explorar nuevos conocimientos es muy bueno en el uso de la tecnología con nuestros niños, ¿no? Siempre y cuando pues ellos la sepan utilizar. Facilita también la comprensión. Hay veces que de repente es, ay, no entiendo este documento y ya lo leí y no entiendo, ¿no? Y a veces es, bueno, déjame, voy a un video. Y entonces esto también ayuda, es más fácil, o por ejemplo, el presentar ahora que estuvimos en clases virtuales y que ustedes lo están, es más fácil, ¿no? Lo estoy viendo en la pantalla, lo estoy escuchando y a la vez lo estoy haciendo. En el caso de, por ejemplo, de cómo trabajamos con los chicos de primaria, ¿no? Abrías tu pizarrón digital, que nos ayudó mucho a los maestros, y ahí tú plasmabas la página en la que ibas a trabajar con tus chicos, y aparte les armabas a lo mejor una diapositiva donde les explicaras, y luego ibas llenando la guía con ellos y te iban escuchando, y entonces el maestro o la maestra que supo dar o tener este buen manejo de la tecnología, pues supo hacer un buen trabajo, ¿no? Y hubo maestros que no la supieron aprovechar, pero fue muy enriquecedor. O sea, tú tenías ahí tu pantalla, tenías ahí tu libro y lo podías ir llenando con los chicos, y ellos podían ir manipulando el libro, la pantalla, la computadora. Yo me fijé, por ejemplo, que de repente los papás estaban ahí, ¿no? En las primeras clases, pero después les confiaban a los chicos y los dejaban trabajar solos, y ya no estaban al pendiente de ellos, porque ellos mismos veían y se daban cuenta de que eran capaces de ir contestando su guía, de participar, de estar atentos a la clase. Entonces, estuvo muy padre. Con los que les digo, o sea, los que supieron darle buen uso a la tecnología, hubo otros cuantos que, pues la verdad no se arriesgaron, ¿no? O sea, fue de que, pues contestan esta página y en clase nada más contestamos dudas, si es que las hay. Entonces, fueron más básicos, ¿no? Obviamente generaba más trabajo, ¿no? Porque tenías que hacer aparte tu planeación y luego que la diapositiva y ponerles, quitarles, y ahora este video y ahora esto, hacerlo como más didáctico para los chicos en este modo, ¿no? Virtual, donde se utilizaba 100% la tecnología. Entonces, esto, pues si lo sabes usar, los chicos van a indagar, van a utilizar la tecnología de buena manera, y también va a facilitar esta comprensión. Yo, por ejemplo, si algo no entiendo, yo sí lo hago, ¿no? Si no entiendo, si se me hace muy tedioso, me voy rápido a un video. Y ahí, ¿no? Y busco 2, 3 videos y ya entiendo, ¿no? Y hay videos que un texto de 15, 20 hojas, en 3 minutos el video te lo explica completamente. Entonces, sí facilita mucho la comprensión. También depende mucho de cuál sea tu canal de aprendizaje, pero facilita de cierta manera. Brinda autonomía, lo que les decía, ¿no? O sea, ya los chicos tienen esta libertad de decir, voy a investigar aquí, voy a investigar de esta forma. Yo, por ejemplo, les decía ahora que iban a hacer su texto informativo. Ustedes deciden si lo hacen en una página de internet, si lo hacen ahora sí que como la vieja escuela, tradicionalmente con un libro, o entrevistan a alguien, o ven un video,
o no sé, o sea, tienen esa libertad. Por ejemplo, ustedes ahora que estuvieron en dinámica de grupos, tuvieron esa libertad, ¿no? Unos, por ejemplo, Hugo, que hacía sus juegos y entraba a páginas muy padres que eran muy didácticas. Otros nos íbamos con diapositivas y así, ¿no? Le íbamos calando poco a poquito a la tecnología, pero pues brinda esta autonomía donde tú también eres libre de elegir. Y también impulsa la creatividad, ¿no? De repente cuando ya te animas y te atreves a probar un poquito de esto, pues dices, ah, mira, deja ahora le pongo acá, déjale pongo acá, ahora me voy a meter a esta página, voy a hacer diseño, que el Canva, que esto. Entonces, de poco en poquito, pues te vas haciendo pues un poquito más experto, ¿no? Entonces te vas quitando este miedo y pues sí es un buen uso, ¿no? Es una muy buena herramienta como docentes el saber utilizar la tecnología. Como les decía, bueno, esta viene evolucionando cada vez más y más rápido, ¿no? A lo mejor antes había ciertos dispositivos, ciertas tecnologías que aquí a México tardaban muchos años a veces en llegar y que ahorita es cuestión a veces de meses cuando ya llega un nuevo aparato, la nueva tecnología, ¿sí? O sea, cada vez vamos impulsándonos más, ¿no? Y bueno, vamos a ahora cambiar un poquito, no tanto de tema, porque dentro de un periodo en la educación, esto como hablando un poquito de historia, que nos regresamos, déjenlo de aquí de esta manera. A ver, permítanme un tantito. La telesecundaria fue algo innovador en su tiempo, lo fue, ¿no? Fue como una tecnología muy buena en su tiempo, ¿no? En su innovación. Entonces vamos a hablar de lo que es la telesecundaria, pues como uso tecnológico, ¿no? Bien. Todos sabemos que pues la telesecundaria son clases de manera, no sé qué la moví, puede ser vía satélite, o sea, en una televisión, o puede ser en CD, no sé qué estoy haciendo. Y pues es para facilitar, ¿no? Para llegar a ciertos lugares donde a los chicos pues les cuesta llegar, ¿no? Porque la zona no es muy poblada, porque los caminos son muy largos. De todos modos, ahorita vamos a ver los pros y los contras de lo que es la telesecundaria. Pues, es un modelo de educación mexicano creado en 1968 con el objeto de impartir la educación secundaria a través de la transmisiones televisivas en las zonas rurales o de difícil acceso de la República Mexicana y para abatir el analfabetismo imperamente en la década de los 60 que aún continúa aplicándose. O sea, en la actualidad pues todavía se aplica, ¿no? Lo que es la telesecundaria en algunas regiones de México. Y bueno, aquí por ejemplo les mandan su guía, mandan los CDs, mandan anexos, mandan como ciertos recursos, no nada más es de que los ponen a ver la clase y listo, ¿no? Sino que hay más recursos que ellos utilizan para, pues, acrecentar lo que es su conocimiento. Entonces, estamos hablando que esto empezó en 1968. Para ese entonces ya estaba la educación secundaria y la educación secundaria se implementó para que fuera una extensión de la primaria. ¿Ok? En algunos otros países, en ese entonces, se utilizaba como preparación para la educación superior, pero aquí en México no, fue como extender un poquito lo que era la educación primaria, sobre todo por esto, ¿no? Que se daban cuenta que había mucho analfabeta, que había mucha gente que no sabía leer ni escribir, entonces se fueron abriendo nuevos, ¿cómo se dice? Nuevas maneras de dar a conocer o llegar a las personas por medio de la educación, ¿no? De nuevas modalidades. Entonces, dentro de lo que fue algo guau y tecnológico fue esto, ¿no? La telesecundaria, ¿no? Que ya podía llegar la educación, ahora sí, prácticamente a cualquier rincón del mundo, sobre todo aquí en México. Bien.
se ha consolidado por el empleo de una metodología característica que incluye 3 elementos fundamentales: el docente, las clases televisadas y las guías de aprendizaje. La señal llega a los televisores en las aulas gracias a la señal satélite de la red EduSat. Hoy en día hay otras redes también que se utilizan para que llegue esta señal, o en ciertos casos, porque a veces no hay luz o no sé, no alcanza la red, para la red, entonces envían CDs y entonces ahí ya ponen ellos el CD, lo ponen en una videocasetera en ese entonces, y pues ahí ya recibían sus clases. Les digo que les envían las guías donde ellos pues a base de lo que están viendo en las clases están pues también llenando o haciendo ejercicios para ir compactando la información, ¿no? Y el conocimiento de los chicos. Ellos pues aquí deben de ser también o utilizar lo que es la metacognición. Ellos tienen que ir por más, no quedarse con lo que están recibiendo nada más en las clases. Investigar o realizar pues ahora sí que los ejercicios ellos solitos. Vamos a ver los pro de la educación secundaria. Esta permite que el alumno tenga un amplio criterio educativo, ayuda al desenvolvimiento del educando y contará con 3 rubros para obtener un aprendizaje significativo, como las clases televisadas, las guías, los libros y la interacción con el profesor. Casi es nulo. Esto ayuda a los alumnos que sean auditivos, visuales y kinestésicos, como les decía, ¿no? En las clases virtuales, que es más o menos parecido, ¿no? Ellos están con la pantalla y están con sus profesores, y entonces podíamos dialogar y podíamos hacer esta interacción y a la vez estar llenando la guía y participando y así. Entonces, como les decía, lo veían, lo oían y a la vez lo estaban haciendo. Entonces, quien lo sabía hacer y lo sabía desarrollar, esto fue un gran reto para todos, y en la telesecundaria se trabaja así, de esa manera. Entonces, pues si se sabe hacer y se sabe llevar de buena manera y se lleva un control y los chicos participan y todo esto, pues se logra esto, ¿no? Y se logra sobre todo lo que queremos lograr, que es el aprendizaje significativo con los chicos. Y pues vamos a ver los contras. Dice, debido a la lejanía de las comunidades, tardan en llegar los recursos para crear una escuela secundaria. La distancia también afecta a los alumnos una vez creada una escuela. Pueden tener que caminar 2 o 3 horas para llegar. Entonces, eso es lo malo, que por ejemplo, si la escuela está muy lejos de donde viven los alumnos, pues también, ¿no? O sea, a lo mejor van a ir las primeras veces mientras dure este periodo de motivación, pero ya después a lo mejor dejan de ir. Y como dice aquí, pues debido también a la lejanía, la llegada de los recursos pueden tardar. O sea, a lo mejor ya están las clases, pero las guías no llegan, o los anexos, porque les mandan cierto material para que ellos pues puedan trabajar, ¿no? En sus clases y todo. Entonces, si no llega el material, ¿qué hacen? Pues nada más recibir las clases, ¿no? O sea, lo poco que puedan ir obteniendo de esto. Entonces, tiene sus pros, sus contras. Esto como basándonos a este tiempo, ¿no? Regresándonos un poquito atrás a lo que era el boom de la tecnología. Hoy en día, pues ya, simplemente tenemos las clases virtuales por medio del internet, esta red que la mayoría de las personas tienen. En zonas rurales, pues todavía es como difícil tener cierto acceso, ¿no? Y tampoco no basándonos en zonas rurales, ¿no? También aquí mismo, ¿no? En la zona urbanizada, de repente muchos nos dimos cuenta cómo vivían nuestros alumnos que no tenían internet en casa, porque para muchos es como ¿no? Todos tienen televisión, todos tienen internet, todos tienen un aparato electrónico, ¿no? A lo mejor no una computadora, pero van a tener tablet o van a tener teléfono, ¿no? Y no era así. O sea, no a lo mejor tantísimas, pero sí hay cierta población, cierta cantidad de la población que no cuenta con estos recursos y no son zonas rurales. Entonces, por eso también
Ya al darse cuenta de esto, pues empiezan a televisar las clases. Ya ven que hicieron las clases en la televisión y sus horarios, aprende en casa y chalala, chalala. Entonces, pues era por esto. Yo, por ejemplo, hablaba con una mamá, tenía yo una mamá que era maestra de preescolar, pero ya en escuela pública. Y yo le decía, pero haga esto, pero mándeles esto. Es que no, los papás no pueden, no, es que los papás esto. Y así era una maestra pues muy activa, muy proactiva y todo, o sea, y no, decía no, o sea, de plano no puedo hacer, los niños se me están atrasando en escuela pública, entonces, y era un sector donde estaba, por ejemplo, su escuelita estaba en el centro de la ciudad, o sea, yo por ejemplo ahí en ese entonces trabajaba en el Nuevo Galicia, que está en Hidalgo, ella estaba casi pegadita a Santa Tere, entonces no era una zona que digas, ay, ¿cómo puede ser, no? O sea, es una zona pues urbanizada, no a lo mejor de tanto ricachón ni mucho menos, pero pues que puedan tener lo básico, ¿no? Y no había personas que tuvieran internet, papás que pudieran contar, a veces ni con el celular, a veces tenían celular, pero nada más para recibir puras llamadas porque su celular o no servía o era de baja gama, cositas así, ¿no? Que pues que se dieron cuenta de esto ahora con la llegada del COVID. Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Yo creo que también les ayudó un poquito ahora para lo del COVID, maestra, las telesecundarias, o sea, lo que veían los problemas que venían en las telesecundarias les ayudó ahora que hubo la pandemia, por ejemplo, para realizar las clases de la televisión, yo creo, ¿no, maestra, también? Sí, sí, porque ya, por ejemplo, tenían esa experiencia y entonces para, ajá, como tú dices, ir modificando y que no hubiera como tanto error. Si se fijan, fue algo que se dio muy fácil, ¿no? Yo lo sentí así, no sé ustedes. O a los que les tocó dar clases en línea, como que de repente al principio, pero no fue algo como que tardáramos mucho en adquirirlo o en que, ¿cómo se podría decir? Que estuvieran las herramientas ahí, ¿saben? Fue como muy rápido todo. Todo estaba ahí, ya Classroom, pronto estaban estos pizarrones virtuales, o sea, de repente, pum, ya estaban ahí todas las tecnologías que podemos utilizar como docentes, ¿no? Entonces, esta experiencia o a lo mejor ya historia que tienen con las telesecundarias, pues sirvió de mucho, ¿no? Porque prácticamente vendría siendo algo muy parecido, ¿no? Casi algo igual. Pero bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de la educación. Nos menciona aquí que la legislación es un conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o de un estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que ahorita que existe la autonomía curricular, de repente no sé si se han fijado que las guías de consejo técnico, nosotros como Jalisco manejamos otras muy diferentes o de repente modificadas a lo que se usa en el país en general. De hecho, hay... No me he fijado en eso. Sí. Okay. De repente Jalisco hace otros cambios o modifica o así es por lo mismo, ¿no? Por esta legislación, estas leyes que le dan autonomía también a las ciudades o a los estados en este caso de ir modificando, ¿no? Según sus necesidades. Entonces aquí, por ejemplo, de repente les he mencionado este youtuber que hace los videos relacionados todo con la educación y así, que se llama Soy Docente, entonces él de repente también menciona mucho vamos a hablar de la República de Jalisco, ¿no? Y de la República Independiente de Jalisco, y así porque Jalisco ahorita ha estado como trabajando, o sea, se apega un poquito o a lo que debe de apegarse a lo que Secretaría de Educación Pública manda, ¿no? Pero ellos dentro de esto llegan a hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con las CAP.
estas carpetas que trabajamos en los consejos técnicos, Jalisco los modifica, ¿no? Jalisco los hace. Las guías de consejo técnico pues son diferentes, no son las que a veces no las modifican, a veces hay consejos técnicos donde sí tenemos que hacer algunos productos relacionados ya en general con lo que realmente manda Secretaría y otros cuantos no. Entonces, aquí, pues cada estado va determinando, ¿no? Según sus necesidades académicas que vayan teniendo o sus avances, son las modificaciones que lo vayan teniendo. Hasta ahorita Jalisco es como que el que más modificaciones ha hecho. De hecho, ahora pues con lo del calendario, por ejemplo, el calendario que estábamos trabajando anteriormente, ya ven que salíamos hasta el 28 de julio y Jalisco no lo modificó, ¿no? Para salir a finales de junio, creo. Finales o principios de julio, no me acuerdo, pero sí redujo mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos maestros ya estábamos con el infarto de qué vamos a hacer tanto tiempo si ya estamos acabando, si las calificaciones ya se entregaron, si esto y el otro. Y Jalisco modificó eso. Creo que hubo otros 2, 3 estados que lo hicieron, pero hubo otros más que se quedaron con el calendario tal cual y salieron el 28 de julio, que terminaron hasta ese día sus clases. Y están así, por ejemplo, yo en ese tiempo yo ya daba clase, ya daba los cursos de verano y escuchaba un programa de radio que nada más se escucha en Monterrey, aquí en Jalisco y en Ciudad de México. Entonces, este chavo hace como llamadas con niños y muchas llamadas de que, ¿dónde vas? Voy a la escuela, ¿hasta cuándo sales de vacaciones? Y les preguntaban, ¿no? Y no, hasta el 28 de julio y así, así. Entonces, hubo muchos estados en los cuales, pues, se respetó el calendario original que había dado la Secretaría. Jalisco, en este caso, no lo hizo, lo modificó como a 2, 3, 4 semanitas antes, ¿no? De salir, se dio a conocer. Aquí, bueno, viene un artículo que debemos conocer todos, es el artículo, yo creo que todos los maestros la tenemos que tener casi tatuado, ¿no? El artículo, mande. No cambia no está cambiando sus diapositivas. ¿No ha cambiado? Seguimos en la telesecundaria, en los pro y en los contras. No, en conceptos. Lo que vemos. ¿Ven lo de telesecundaria? ¿No están viendo el de no. conceptos básicos de la educación? ¿No? A ver, yo me salí. Ahí va de nuevo. ¿Ahí ya lo ven? Sí, ya. Nada más hágalo más chiquito. Que lo tiene muy grandote y no se alcanza a ver toda la diapositiva. Se ve mucha. ¿Se ve mucho? Ay, a ver. A ver, déjame. Como que la tiene recorrida, ahora sí, maestra. Sí, pero, por ejemplo, le puse acá para que se pusiera como la presentación. A ver. ¿Ahí ya lo ven bien? ¿O se siguen viendo mucho? No, ya se ve bien. ¿Sí? Ah, ok. Bien. El artículo 3º de la Constitución, les decía, ese no lo tenemos que tener súper bien grabado, donde pues nos dice que todo individuo tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados y municipios impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria, y la educación primaria y secundaria son obligatorios, ¿ok? Y también la educación es gratuita y laica. Entonces, aquí es en este artículo donde nos menciona, ¿no? Que la educación es gratuita y es laica. No debemos, hay colegios que, bueno, pues, y los papás deciden, ¿no? Son católicos, pero de ahí en más, por ejemplo, en la educación pública, pues no se les da ni se les habla nada de Dios, ¿no? Y se respeta su religión, ¿ok? Entonces, y pues ahí sí como que va más de acuerdo a que es gratuita. En el lado de las escuelas privadas, en este caso ellos entran como un ramo de servicio y por ende cobran el servicio brindado, ¿no? Entonces, pero pues por eso hoy también en las privadas pues existe este cierto apoyo, estas becas, donde pues ayudan, ¿no? A ciertos alumnitos con dificultad económica a lo mejor, y se les da este apoyo dentro de lo que son las escuelas privadas.
Bien, vamos, la siguiente dice, los organismos internacionales y la educación en México, el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE y el BID, este es un banco internacional. La de la OCDE ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? El organismos internacional de, ay, aquí lo tengo, permítanme un segundo. La OCDE es este organismo mundial donde plantean ciertos acuerdos para los países y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Ok? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el banco. ¿Ok? Este banco internacional. Son 4 de los organismos internacionales que ejercen influencia relevante en las políticas educativas de los países subdesarrollados, especialmente en la educación superior. Estas organizaciones que tenemos aquí son organizaciones mundiales que entablan ciertas relaciones con países o países, en este caso México, que es parte de estas organizaciones, se plantean nuevos retos para la mejora de la educación. ¿Ok? Por ejemplo, la UNESCO pues es la que rige ahora sí todo lo que es la educación y ciertas generalidades que debe de haber en los países que están dentro de En la OCDE se hace este estudio socioeconómico dentro de los países y lo van relacionando. ¿Se acuerdan que había una diapositiva donde nos presentaba esta información? Que los países que tenían el PIB más alto eran también estos países que tenían un rendimiento académico más alto. Aquí entre la UNESCO y la OCDE hacen sus estudios a partir de estos exámenes como el de Planea, el de el que estábamos hablando la semana pasada, ¿Eduqué? ¿Te acuerdas que? Educar, educore, algo así, ¿no es así? Ajá, algo. Sí. Ay, se me fue el nombre. Pero. Ay, sí, algo así. Ahorita nos acordamos. Entonces, a partir de estos exámenes, pues se van dando idea, ¿no? Que como lo mencionamos en la clase pasada, yo siento que como docente no nos brinda información real. Entonces, no es una información que realmente nos podamos basar, pero sí es información importante porque lo toman a cuenta para ver qué tanto estamos desarrollados, qué tanto le invertimos a la educación, cómo vamos, qué nos hace falta. Y a partir de esto es como se van dando los nuevos cambios para los diseños curriculares, ¿ok? Y el BID es este Banco Internacional de Desarrollo que también pues va unado, ¿no? O sea, ¿qué tanto desarrollo económico tienes? En qué se emplean tus habitantes y qué tanto generan. Ya ven que también hay un estudio donde dicen, por ejemplo, clase media, para ser clase media tienes que recibir o tiene que entrar a tu casa entre 40 y 50 mil pesos, ¿no? Para ser media baja, entre 20 y 30 mil pesos tienen que entrar a tu casa y así, ¿no? Y si eres de baja, entran entre 10 y 8 mil pesos al mes. Entonces, tienen ellos este estudio y van determinando de qué clase de sociedad vivimos y lo determinan a partir de este factor, ¿no? Ahora sí, del dinero, de la productividad que tenemos en este rango. Y pues bueno, estas organizaciones no nada más se dedican a estar midiendo y estar juzgando, sino que ven, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ir mejorando? Esa es la idea y la intención. Aquí, bueno, también otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta es la Secretaría de Educación Pública, es la dependencia del gobierno federal que se encarga de crear las condiciones que permitan asegurar el acceso a la educación mexicana, a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que le requiera y en la localidad. ¿Ok? Entonces aquí como
el encargado aquí en México, la dependencia de gobierno que se encarga de cuidar, de manejar la información, los planes y programas de estudio y todo esto, pues es la Secretaría de Educación Pública. Más adelante vamos a ver otros organismos que conjuntan, que son parte de la Secretaría de Educación Pública y cuáles son como esos departamentos que obviamente se dividen, ¿no? No nada más están ahí ya, sino que hay ciertos departamentos dentro de él y cómo es que funciona y cómo es que es su estructura de lo que es la SEP. Entonces, esos son, pues, conceptos, cosas que debemos de super mega saber como docentes, que tenemos que, como les decía, ¿no? El artículo 3º de la Constitución, como casi tenerlo tatuado. Entonces, son puntos muy importantes y es información que tenemos que estar ahí, muy presentes y estar al tanto de lo que se va cambiando, lo que se va modificando respecto a estos conceptos que acabamos de ver. También, como les decía al principio, vamos a ver ahorita lo que es la Ley General de Educación. Aquí lo tenía, pero déjenme ver dónde está. Pero viene larguita, viene muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es como organizarnos para, de cierta manera, darles como una leída rápida y explicar rápidamente de qué trata. Pero saben que ya no lo encuentro. No sé dónde lo dejé. Allá lo vi. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguien que quieran compartir? Todo bien, maestra. Todo bien. Muy bien. Miren, déjense los muestro, está larguito, ahorita se los envío. Ley Federal de Educación. Estos son algunos capítulos, miren. Capítulo 1 viene muy larguito, entonces es como darle ahorita como una leída rápida. Miren.